principi es notava bastant que hi havia una mica com encara de cura o por amb el tema de la pandèmia, però ara, sobretot aquesta edició, es nota moltíssim que la gent està ja com més relaxada. Bueno, hem vingut bastant més que en les edicions anteriors. Normalmente me dedico a esto. Por hobby te sacas un dinerillo y limpias el armario de casa, o sea, vas renovando la ropa. Llevamos 3 años viniendo al de €1, al de precio libre, a varios. Yo me lo compro, me lo pongo hasta que deja de gustarme, pero no tiene por qué estar viejo y luego le puede, la misma ilusión que me hizo a mí la primera vez le puede hacer a otra persona. Es cosas que ya alguien lo ha elegido como algo favorito, es como una buena selección. Y es un sitio genial para intercambiar, comprar, vender, cita habitual. Y yo todos los meses pues me doy una vueltecita o para comprar para mí o para vender las cosas que ya no utilizo. Poder conocer otra gente que hace exactamente lo mismo que tú, que haya gente en la calle que venga con ganas de poder reutilizar y darle una segunda vida, esto para mí fue lo que más me animó. Pues a ver, yo lo que esperaba es poder encontrar alguna ganga, alguna prenda especial. Y otro motivo para mí ha sido clave es Satchmos, un colegio con el que empecé yo a vivir el swing, y al final es apoyarles. O sea, creo que está todo un poco enlazado, ¿no? Que la filosofía, la forma de vivir, aboga mucho por la sostenibilidad, por el intercambio, la economía circular, y van todo un poco relacionado. Y me parece genial pues que espacios como estos, en los que se reúne mucha gente pues con muchas inquietudes, también se utilicen para dar a conocer esto. El nostre somni i objectiu és que puguem fer el mercat amb la col·laboració de l'Ajuntament en un espai públic. Cuando hay domingos del market me gusta, ¿sabes? Si hubiera más todas las semanas, pues igual iríamos y nos pasearíamos, el ambiente. Al final som de València i ja com per operativa creiem que hi ha molt per fer, no només així. La gent coneix el mercat i normalitza la segona mà, però hi ha molta feina per fer. Llavors no és tant extendre els altres llocs, sinó consolidar el que ja sí.